Un saludo cordial al abogado Diego Intriago Solórzano. Mi nombre es María Mercedes Franco Ormaza. Estoy cursando el cuarto semestre de la carrera de Derecho, el paralelo A. Hoy hablaremos sobre las fases del iter criminis o camino del delito. El iter criminis significa el recorrido del delito y es un concepto del derecho penal que permite estudiar las etapas que atraviesa una persona desde que piensa en cometer un delito hasta que lo lleva a cabo. Este análisis es muy importante porque ayuda a identificar todas las acciones relacionadas con un delito y a determinar cuáles de ellas son punibles según la ley. Cada caso tiene un recorrido particular, con diferentes matices que pueden influir en las penas que se apliquen. Además, el iter criminis solo se aplica a delitos cometidos con intención, delitos dolosos, porque en los delitos cometidos por imprudencia no hay planificación ni tentativa. Abordaremos como primer punto las fases del iter criminis. El iter criminis se divide en dos grandes fases que son la interna y la externa. Esta fase ocurre en la mente del delincuente y comprende los pensamientos y decisiones previa a la acción. No es punible porque no hay daño real ni actos concretos y además no se puede probar lo que alguien piensa en la fase interna. Seguimos. Aunque pueda probarse que una persona haya pensado cometer un delito, el mero pensamiento no se puede penar. El pensamiento no delinque. Es un principio que está vigente desde los tiempos de la Revolución Francesa. En esta fase se distingue tres momentos. Tentación es cuando aparece. Estas vienen siendo las subfases. Tentación es cuando aparece la idea del delito. Por ejemplo, alguien piensa en robar una tienda. Deliberación. La persona evalúa los pros y contras y empieza a planear cómo llevar a cabo el delito. Por ejemplo, piensa en qué día y a qué hora sería fácil robar. Resolución. Toma la decisión firme de actuar, aún no realiza ninguna acción concreta. En este caso puede decidir no continuar y desistir. Ejemplo, A decide matar a B durante la noche y con un arma. Seguimos. Como segundo punto tenemos la fase externa. La fase externa consiste en exteriorizar la fase interna, es decir, los actos planteados dentro de la persona se realizan en el mundo exterior con el propósito de cometer el delito. Sus características se manifiesta mediante actos. Es susceptible de reprensión penal. Aquí la persona comienza a actuar y sus hechos son observables. Se divide en varias subfases, como el siguiente. Actos preparatorios. Son acciones para facilitar el delito como comprar herramientas o buscar información. Estos actos no siempre son punibles porque no siempre conducen al delito. Por ejemplo, comprar una ganzúa no es delito si no se usa para robar. Actos preparatorios punibles. Cuando varias personas acuerdan cometer un delito, tenemos como la conspiración, la proposición o provocación. Estos actos sí son punibles porque implican un compromiso firme. Apología. Cuando alguien promueve o celebra públicamente un delito a su autor incitando a otros a delinquir también es punible. Principio de ejecución. Para que el delito sea sancionado debe iniciarse la ejecución, es decir, que se realicen actos que comienzan a concretar el delito. La frontera entre preparación y ejecución puede variar según el delito y la gravedad del daño. Tentativa. Es cuando el delincuente inicia la ejecución del delito, pero no logra consumarlo por causas externas, como la
Como la intervención de la policía, en esta etapa ya existe responsabilidad penal. Consumación. El delito se completa y produce el resultado esperado, como robar el dinero o causar una lesión. También tenemos la frustración, concepto antiguo. Antes se diferenciaba cuando el delito se consumía pero no producía el daño esperado. Por ejemplo, herir gravemente a alguien que luego se salva por atención médica. Actualmente esto se considera dentro de la tentativa acabada o inacabada. Tentativa inacabada o acabada. La tentativa inacabada es cuando el delincuente no completa la acción por desistimiento o arrepentimiento y puede ser eximido de pena. La tentativa acabada es cuando el delito no se consuma por causas ajenas al delincuente. Seguimos con las subfases. La tentativa inidónea es un intento tan ineficaz que no puede causar daño. Por ejemplo, intentar matar a alguien con un arma que no funciona. En estos casos, aunque haya intención, no hay responsabilidad penal porque el daño es imposible. En cuanto a esta subfase abordaremos un ejemplo. Imagina que una persona decide robar una casa. En la fase interna piensa en hacerlo, evalúa sus riesgo y decide llevarlo a cabo. En cambio, en la fase externa compra herramientas para forzar la cerradura, actos preparatorios. Luego intenta entrar pero es sorprendida por la policía antes de robar, tentativa. Si logra entrar y llevarse todos los objetos, se considera consumación. Si durante la tentativa decide abandonar el robo y no continuar, puede considerarse desistimiento y podría no ser sancionado o sancionada. Si intenta robar con una herramienta defectuosa que no puede abrir la puerta, se trataría de una tentativa inidónea que no es punible. Ya abordaremos un poquito más en cuanto a esta subfase. Vamos a hablar sobre el principio de ejecución. Para que el delito se pueda penalizar, se requiere que se produzca el principio de ejecución. En algunos casos se ha planteado la discusión sobre dónde está la frontera entre el acto preparatorio y el acto ejecutivo del delito, y se observa que esta consideración varía en función de la gravedad del delito concreto o de la consecuencia que tiene sobre el bien jurídico protegido. De acuerdo a cómo se den las circunstancias, el delito puede consumarse o quedarse en intento de la comisión del mismo. En la tentativa de ejecución comienza la responsabilidad criminal, el hecho de que el delito se comete efectivamente o que quede en tentativa conduce a condenas y penas distintas. ¿Qué es la tentativa? Se habla de tentativa cuando el sujeto inicia la ejecución del delito por hechos exteriores, es decir, lleva a cabo todas las acciones que objetivamente deberían producir el resultado esperado, pero este no se produce por causas ajenas del autor. En la tentativa se ha superado ya la fase de preparación y se ha pasado a la fase de ejecución. No es posible hablar de tentativa en caso de delitos cometidos imprudentemente, ya que en ellos no hay intención de producir un resultado específico. El artículo 16 del Código Penal establece que hay tentativa cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado. Y sin embargo, este no se produce por causa independiente de la voluntad del autor. Así, vamos a hablar sobre las subfases de la segunda fase del iter criminis, ¿verdad?
Entonces, así en la relación a la inidoneidad de los medios. Las teorías subjetivas, las teorías objetivas consideran que ciertas tentativas inidóneas deben ser punibles. Quien dispara a otro con un arma que solo tiene balas de fogueo o está descargada debe responder por tentativa, aunque fuera inidónea para producir el resultado. Teorías subjetivas tienden a excluir la responsabilidad penal en caso de tentativa absolutamente inidónea o irreal. Matar con conjuro es un hecho no punible. Sin embargo, si se aprecia desde la perspectiva del autor, debería ser punible en cuanto a la inidoneidad por inexistencia de objeto. En estos casos, la jurisprudencia considera que la inidoneidad es absoluta y determina la impunidad. La ausencia de resultado es un requisito negativo de la tentativa si la ausencia de resultado se debe a la acción del propio sujeto que desiste de su acción, tampoco habrá tentativa. Hablaré un poquito históricamente sobre. Antiguamente el Código Penal establece una tercera opción para ciertos delitos que era la de frustración. En ese caso el delito efectivamente se cometía. Por ejemplo, sería de muerte una persona, pero la víctima no fallece porque es atendida de manera rápida y satisfactoria por un equipo de salud. En ese caso se trataba de un delito frustrado. En el actual Código Penal ya no existe la categoría del delito frustrado. Lo que se ha hecho es ampliar la categoría tentativa y se habla entonces de tentativa inacabada o tentativa acabada. Es importante determinar el tipo de tentativa de la cual se trate, ya que ello puede implicar una pena menor o incluso eximir la pena al delincuente, sobre todo en el caso de que se trate de una tentativa inacabada por desistimiento o del arrepentimiento eficaz del sujeto transgresor. Existe otra categoría de tentativa que se conoce con el nombre de tentativa inidónea. Se trata del intento de realizar un delito de una manera tan ineficaz que resulta imposible que se concrete el daño al bien jurídico protegido como lo veníamos abordando. En estos casos, aunque esté presente el elemento subjetivo de que una persona tenga la intención de causar un daño a otra persona o un bien, existe el elemento objetivo que hace evidencia la eficacia de la acción y por tanto se considera un hecho no punible. Como quinto punto, aplicación práctica y relevancia jurídica. El iter criminis ayuda a determinar cuándo se puede intervenir legalmente y qué penas aplicar según la fase en que se encuentra el delito. Solo la fase externa es objeto de sanción penal, mientras que la interna es protegida por el derecho al pensamiento. Ejemplo, la ley penal sanciona la tentativa, pero no la mera idea de delinquir, como lo mencionábamos al principio de este tema. En fin, tenemos la conclusión sobre el iter criminis. El iter criminis constituye un concepto fundamental en el derecho penal, ya que permite analizar y comprender el proceso que sigue una conducta delictiva desde su gestación en la mente del autor hasta su posible consumación. Su estudio es esencial porque delimita las etapas en las que el derecho puede intervenir y sancionar, diferenciando entre el pensamiento que no es punible y los actos externos que sí pueden ser objeto de reproche penal. Además, el iter criminis facilita la individualización de la responsabilidad penal, permitiendo distinguir entre los actos preparatorios, tentativa y consumación, lo que resulta clave para la correcta aplicación de la ley y la proporcionalidad de las penas. En definitiva, este análisis del iter criminis asegura que solo las conductas exteriorizadas y peligrosas
para el bien jurídico protegido sean sancionadas, garantizando así los principios de legalidad, culpabilidad y respeto a los derechos fundamentales. Muchísimas gracias. Este ha sido todo mi aporte en cuanto a este tema.